Muy buenas. Hoy nos vamos a sumergir en una historia fascinante, de esas que marcan un antes y un después. Es la historia de cómo Costa Rica se reinventó a sí misma, en pleno siglo XX, y cómo acabó tomando un camino, bueno, un camino totalmente distinto al de sus vecinos. Y la pregunta que lo articula todo es una de esas que te dejan pensando. ¿Cómo es posible que una nación, en medio de un continente lleno de conflictos, decida, de forma consciente, deshacerse de su propio ejército? Es algo casi impensable. Pues la respuesta, como suele pasar, no es nada sencilla. Es el resultado de 50 años de tormentas económicas, de una sociedad que despertaba y de un sistema político que, sencillamente, ya no daba más de sí. Vamos a ver cómo se llegó a ese punto. Para entenderlo, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a principios del siglo XX. En aquella época, los cimientos de Costa Rica se estaban construyendo, literalmente, grano a grano, sobre la economía del café. El sistema tenía un nombre un poco técnico, el modelo agroexportador. Pero la idea es muy simple en realidad. Toda la prosperidad del país dependía casi por completo de vender sus productos agrícolas, sobre todo café y más adelante también banano, a las grandes potencias de la época, como Europa y Estados Unidos. Pero claro, este modelo era tremendamente frágil. Pensemos que mientras el mundo comprara café a buen precio, todo iba sobre ruedas. Pero, ¿qué pasaba si los mercados internacionales se cerraban de repente? ¿O si los precios se desplomaban? Pues que toda la economía de Costa Rica se venía abajo. La crisis era, por tanto, una amenaza que estaba siempre ahí, al acecho. Y la primera gran prueba de fuego no tardó en llegar, no. La Primera Guerra Mundial sacudió esos cimientos tan frágiles y obligó al país a plantearse, por primera vez, reformas de calado. De un día para otro, el motor de la economía se paró en seco. Los mercados europeos, que eran los principales compradores de café, cerraron sus puertas. Y esto provocó una reacción en cadena tremenda. El desempleo se disparó, los productos básicos empezaron a escasear y, claro, el Estado se quedó prácticamente sin ingresos. Y en medio de todo este caos, aparece una figura que va a ser clave: el presidente Alfredo González Flores. Un abogado bastante joven que se dio cuenta de que el Estado no podía seguir de brazos cruzados como un simple espectador. Su plan fue, para la época, totalmente revolucionario. Propuso dos cosas que hoy nos parecerían de lo más normal, pero que entonces fueron un escándalo absoluto. Por un lado, una reforma fiscal para que la gente pagara impuestos según lo que ganaba, y por otro, la creación de un banco estatal, el Banco Internacional, para que el propio Estado tuviera control sobre el crédito y la economía. Esta frase resume a la perfección su filosofía. Era la primera vez que se intentaba que el peso de los impuestos fuera más justo, más equitativo. Como nos podemos imaginar, esto enfureció a la élite económica, que se sintió amenazada y vio estas medidas como una intromisión intolerable en sus asuntos. Y mientras la economía se tambaleaba, se estaba gestando una segunda tormenta. Esta vez, desde abajo. La gente, los trabajadores, empezaron a organizarse y a exigir sus derechos con más fuerza que nunca. En apenas 20 años, el panorama político y social del país cambió por completo. Aparecieron sindicatos como la CGT y también nuevos partidos políticos que hablaban de justicia social, algo que era impensable bajo el viejo orden liberal. Una de las caras más visibles de este despertar fue Jorge Bolio. Su partido reformista, que bebía de la doctrina social de la Iglesia, le puso voz al descontento popular y puso sobre la mesa temas que eran realmente radicales para la época, como una reforma agraria o los derechos de los trabajadores. El punto de inflexión llegó en 1934, con la gran huelga bananera. Con el apoyo del Partido Comunista, miles de trabajadores de la famosa United Fruit Company pararon la producción. Y sus demandas, pues eran cosas muy básicas, pero en aquel momento revolucionarias. Pedían un salario mínimo, médicos en las fincas, que no tuvieran que comprarse ellos las herramientas. Fue una demostración de fuerza que no tenía precedentes. Así que vamos sumando. Tenemos una economía en crisis y una sociedad en plena ebullición. La tercera tormenta fue un sistema político que se demostró totalmente incapaz de gestionar estas tensiones, un sistema lleno de fraudes y cada vez más polarizado. Llegamos a la década de los 40 y el país estaba, literalmente, partido en dos. Por un lado, el gobierno de Calderón Guardia, que hizo algo increíble, una alianza pragmática e inesperadísima con la Iglesia y con el Partido Comunista para poder sacar adelante reformas sociales históricas, y enfrente, pues una oposición de lo más diversa, la élite de toda la vida, intelectuales anticomunistas y nuevos líderes que venían pisando fuerte, como José Figueres u Otilio Ulate. Lo que los unía a todos básicamente era su rechazo al comunismo. Y aquí es donde las tres tormentas, la económica, la social y la política, por fin chocan, y lo hacen con una fuerza tremenda, desatando el conflicto armado que lo cambiaría absolutamente todo.
La mecha que encendió la guerra fueron las elecciones de 1948. Aunque el candidato de la oposición, Otilio Ulate, fue declarado ganador, el Congreso, que estaba controlado por el oficialismo, anuló los resultados. Esa fue la gota que colmó el vaso para que José Figueres se levantara en armas, y lo más sorprendente es que en poco más de un mes sus fuerzas se hicieron con la victoria. Después de la guerra, los vencedores no intentaron volver al pasado, para nada. Al contrario, vieron la oportunidad de refundar el país sobre unas bases completamente nuevas. La Constitución de 1949 fue, en esencia, un nuevo pacto social. No solo se consagró la abolición del ejército, sino que se creó un tribunal electoral independiente para asegurar elecciones limpias, se le dio el voto a las mujeres y se nacionalizó la banca. Y en un giro de los acontecimientos bastante notable, los vencedores decidieron mantener y proteger las reformas sociales que habían impulsado sus antiguos enemigos. Así se consolidó un nuevo modelo de país, el llamado Estado interventor. Un Estado que ya no era un mero observador, sino un actor protagonista, comprometido con el bienestar de toda su gente. De las cenizas de medio siglo de crisis había nacido la Costa Rica moderna. Y así volvemos a la pregunta del principio, pero ahora la respuesta tiene mucho más sentido. La historia de Costa Rica nos deja una reflexión muy potente. ¿Qué pasa cuando un país decide, conscientemente, cambiar los cuarteles por las escuelas? Es una lección cuyo eco resuena y con mucha fuerza hasta nuestros días. Mil gracias por habernos acompañado.